Esta es mi dirección de correo electrónico por si a alguien luego se le ha quedado alguna cosa y me quiere hacer alguna consulta fuera de él. ¿Vale? Voy a iniciar con los distintos tipos de fiscalidad o de manera de trabajar que habría. ¿Vale? En este sector es muy común lo de los autónomos. Esto que se ve aquí serían los trámites básicos que tendríamos que hacer para constituirnos como trabajador autónomo, ¿vale? Primero deberíamos hacernos el alta, el modelo 037 de Hacienda, que es el alta en el impuesto de actividades económicas, ¿vale? Hay que tener muy claro qué actividad económica es la que se ajusta exactamente a nuestra actividad. Hay un listado de actividades económicas con una serie de epígrafes y de esa lista, digamos, que tenéis que leer y elegir la que se adapte exactamente a vuestra actividad, ¿vale? Cuando te das de alta, en este modelo ya se marcan las obligaciones que tienes. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un local alquilado, pues ya se marca que tienes el local alquilado, que tiene una serie de retenciones, porque cuando tú alquilas un local, dependiendo del importe anual que pagas del alquiler, tiene una retención, como las retenciones que hacen en las nóminas, una retención de IRPF que le quitas al dueño del local, tú se la ingresas a Hacienda, esa retención. Entonces, eso, por ejemplo, hay que ponerlo ya en este modelo. Una cosa que se me ha olvidado decir al principio es que es obligatorio para todo el mundo que tenga una actividad económica ahora, en la actualidad, el tener certificado digital. Es la manera de estar en comunicación con todas las administraciones públicas. Es obligatorio. Cualquier notificación de Hacienda o de Seguridad Social no te la van a mandar por correo. Te la van a mandar a través de sede electrónica y hay que entrar con ese certificado digital. En el caso de que tengas asesoría y no lo hagas tú personalmente, lo que se hace es dejar ese certificado en la gestoría. En el caso de Seguridad Social, no sería necesario porque sí que la Seguridad Social permite hacer una autorización a esa gestoría y con su certificado, no con el vuestro, la gestoría puede acceder a los datos vuestros, ¿vale? ¿Para qué sirve ese certificado digital? Para todo. Para toda cualquier actividad de la que tienes que hacer ahora con las administraciones públicas, te sirve ese certificado digital. Se hace a través de la Casa de la Moneda y Timbre, por internet. Se conecta uno a la Casa de Moneda y Timbre y se pide el certificado digital. Te dan un código y con ese código tienes que ir a una administración pública con tu DNI para acreditar que tú eres esa persona. Solamente es para que ellos acrediten que quien ha hecho esa gestión es realmente el titular. Vas con tu DNI, hacen ellos la gestión y automáticamente tienes la respuesta en tu ordenador en el que lo has solicitado y ya te puedes descargar el certificado digital y hacer la gestión que tengas que hacer. O sea, es sencillo, en un día se puede hacer perfectamente. Como rápido, irse a una administración de la Seguridad Social. Ahora todo va con cita previa, pero pues, te pueden dar la cita previa incluso para el mismo día o al día siguiente para hacer esta gestión. Entonces, todas estas cosas que os voy a comentar las tendríamos que hacer hoy en día con el certificado digital. O sea, no nos permiten prácticamente hacer nada en papel, ni un alta en autónomos. Esto ya no nos dejan hacer nada en papel. Todo nos lo hacen hacer vía online. Por eso es tan necesario el certificado digital. Entonces, digamos que este modelo 037 que tendríamos que hacer, que sería lo primero, o sea, lo primero para empezar, sería darse de alta en Hacienda, elegir nuestra actividad económica y nuestras obligaciones fiscales. Siempre tiene que ser previa al inicio de la actividad. Hay que darse de alta antes en Hacienda que en la Seguridad Social como autónomo, porque para hacer el alta de Seguridad Social van a comprobar que estés dado de alta en Hacienda. ¿Vale? Entonces, os puedo enseñar cómo accederíamos, por ejemplo, al 037 de Hacienda. Voy a intentarlo, porque yo y compartir pantalla no lo sé si lo tengo muy claro,
Voy a ver si puedo enseñaros cómo accederíamos a la página de Hacienda, donde haríamos el modelo, ¿vale? No les funciona el Google Chrome en la mayoría de las administraciones públicas. Por lo tanto, o Internet Explorer o Mozilla, cualquier es mejor que el Google Chrome para buscar. Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver si podemos acceder a la página de Hacienda y os enseño el modelo 037, por lo menos cómo acceder, para que veáis los datos que hay que rellenar, ¿vale? Yo en este caso entro con Internet Explorer, que lo tengo configurado. Pondría la página de Hacienda. Lo estamos viendo bien, Conchi. Vale. Pondríamos la página de Hacienda. Espera. Aquí. Como si ponéis agencia tributaria también lo vais a localizar, ¿vale? Esta es la abreviatura. Y aquí directamente a inicio agencia tributaria entraríamos, tendríamos nuestro certificado digital, ¿vale? Para hacer el trámite. Y aquí, en sede electrónica, en la parte de la derecha, entraríamos y en este caso iríamos en trámites. Aquí se puede hacer, podéis mirar vuestra renta, vuestras cosas, vuestros datos, todo lo que tengan de Hacienda vuestro, con vuestro certificado lo vais a poder hacer, ¿vale? Una vez que tengáis ese certificado, Hacienda y vosotros sois muy amigos. Entonces, en trámites destacados, entraríamos a presentar y consultar declaraciones. En este caso, iríamos al modelo 036-037. 036 es para sociedades, 037 para autónomos. Estamos en autónomos, nos iríamos al 037. Aquí te permite hacer tanto el 036 como el 037. Hay varias maneras de hacerlo. Te dejan rellenarlo en papel y imprimirlo, que luego no te dejan presentarlo, por lo tanto, hay que ir a cumplimentar y presentación telemática 037. Entraríamos aquí. Iríamos al certificado que tuvierais. Si tenéis varios, ¿ves? En este caso sale el mío. El mío es distinto porque es de gestoría y puedo mirar los de varios, ¿vale? Y entonces ya te sale el modelo. Este es el modelo 037. Sencillo. O sea, aunque os parezca que hay mucha cosa, no hay mucha cosa, porque consistiría en poner el DNI, vuestros datos personales y darnos de alta en el censo. Una vez que tú marcas lo que quieres hacer, ¿vale? Y elijas el epígrafe y todo, te dirá exactamente qué páginas tienes que rellenar. Cuando le vayas a dar a enviar, pues te dirá lo que te falta. O sea, espera que me he salido. Simplemente te hacen rellenar las direcciones. Si tienes una dirección fiscal distinta. Normalmente la dirección fiscal es la vuestra, personal, de vuestra casa. Y luego te pide la dirección de la actividad económica, que sería si no la tenéis en vuestra casa, si la tenéis en un local o en otro sitio. Entonces daríais el alta, rellenaríais los datos y ya iríais a las siguientes páginas, que os irían marcando las distintas obligaciones que tenéis, si tenéis pago a cuenta o lo que tengáis, dependiendo de la actividad, ¿vale? En general suele ser, vosotros seríais un régimen general. Si alguien está en alguna actividad que necesita exención de IVA, tendría que pedirlo previamente, o sea, tendría que darse de alta y pedir la exención de IVA a Hacienda. O sea, porque la actividad esté exenta de IVA en sí, o sea, la actividad. Porque, por ejemplo, si es una asociación cultural que se entiende legalmente que no tiene IVA, que está exento de IVA, hay que solicitar esa exención a Hacienda. No se entiende como que la exención está implícita en sí. A ver, cerraremos esto, que es meramente
Me he ido, no sé si me veis, no me veis, ¿me veis ahora? Sí, se te ve bien. ¿Se ve la pantalla Sí, del PowerPoint? ¿Sí? sí, sí. Vale. Vale. Entonces, estamos aquí que habría que hacer el 0,37. Perdona, nos dicen, ¿puedes maximizar la pantalla? O sea, digamos, la presentación, dale al cuadradito de arriba para hacerlo más grande. No, más grande. Vale, esto es todo lo grande que se puede ver, ¿no? Sí, no me deja más, no sé por qué. Perfecto, vale, vale, gracias. No sé por qué no me deja. Vale. El alta de Hacienda, ¿vale? Ahora os comento las obligaciones fiscales de... A ver, aquí estamos. Constitución. De un trabajador autónomo. Bueno, espera, no, me voy a donde lo tenía a mi orden, perdonad. El alta de Hacienda habría que hacer, y después de tener este alta del impuesto a actividades económicas, habría que dar de alta en la página de la Seguridad Social el modelo TA 521. Vosotros entréis a la página de la Seguridad Social y lo mismo, con vuestro certificado digital, al día siguiente, hasta el día siguiente que hayáis dado de alta el IAE, no aparecerá, no podéis hacer el alta de autónomos en la Seguridad Social. Es decir, que si hoy me doy de alta la actividad en Hacienda, ¿vale? A fecha de hoy hago la gestión, hasta mañana no podré hacer el alta de autónomos, que también tiene que ser previa. O sea, mañana podré hacer el alta de autónomos con fecha mañana 17 de noviembre, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la base de datos de Hacienda hasta el día siguiente. Entonces, primero hay que dar de alta el IAE y hasta el día siguiente no podemos hacer el alta en autónomos, ¿vale? Los de la Seguridad Social sí o sí hay que hacerlo online, no hay manera, no te lo cogen en papel de ninguna manera, ¿vale? Como os he comentado antes, si no tenéis el certificado digital, sí es obligatorio. Lo que no es obligatorio es que lo hagáis vosotros con vuestro certificado digital. Lo puede hacer una asesoría con los certificados digitales de terceros que tienen las gestorías, pero siempre tenéis que autorizarle vosotros. Por lo tanto, tenéis que tener el certificado digital vuestro para poder autorizar a la gestoría, ¿vale? El alta de autónomos, pues también es sencilla, porque al final todos nos piden lo mismo, el domicilio fiscal, la actividad que vamos a realizar y, muy importante, la base de cotización por la que queremos cotizar, y sobre esa base será por la que paguemos. Y también la opción de la mutua. Base de cotización de autónomos. A fecha de hoy, un autónomo, a día de hoy, que han salido las tarifas nuevas, la base de cotización de un autónomo, la base mínima son 944,40. Se está pagando 286,15. ¿Vale? Esta es la base mínima. Y la base mínima máxima depende de la edad del autónomo. Si tiene menos de 47 años, pues la base máxima puede ser hasta 4.070,10 de base máxima, que se paga 1.233,24 euros de seguridad social al mes, a día de hoy. ¿Vale? Que estas son las tarifas que hay del 2020. Entre la base mínima 944,40 y la base máxima 4.070,10, podéis elegir la que queráis. Y dependiendo de la que queráis, aplican el porcentaje, que es lo que pagaréis. ¿Cuándo se paga el recibo de autónomos? Digamos, ahora estamos en noviembre, el recibo de autónomos de noviembre lo pagaremos el 30 de noviembre. El recibo de autónomos de diciembre lo pagaremos el 31 de diciembre. ¿Vale? ¿Qué más os puedo comentar de la base de cotización? Vale. Sobre el tema de la opción de la mutua. ¿Para qué sirve la opción de la mutua? Es obligatoria coger una mutua. ¿Qué lleva la mutua? Pues ahora es obligatorio, que hasta hace un par de años no era obligatorio, es obligatorio tener la cobertura de accidentes de trabajo con la mutua, que simplemente lo que hace la mutua es el pago.
En el caso de que tengas un accidente de trabajo, no es lo mismo coger una baja por un accidente de trabajo que por una enfermedad común. Entonces, digamos que esta opción la cubre la mutua. Y en el caso de baja por enfermedad común, también el pago directo, en el caso de los autónomos, cuando estás de baja, lo paga directamente la mutua, ¿vale? No el INS, claro, como no tienes una empresa, cuando tú trabajas para una empresa y estás de baja, la empresa te adelanta ese dinero cuando estás de baja. En el caso de los autónomos, lo paga la mutua. La mutua que tú elijas será la que tú le presentes los partes que te den los de tu médico de cabecera y ellos harán toda la gestión para hacer el pago delegado, ¿vale? Entonces, para eso hay que coger una mutua, hay que elegir entre el listado de mutuas que hay, pues o bien por proximidad, o bien porque los conozcas, o porque tengas buenas referencias de ellos, hay distintas mutuas. En Zaragoza es verdad que hay mucha gente en MAZ, pero hay otras mutuas que trabajan bien, Fraternidad, Mutual, Mirat, o sea, no, cualquiera de ellas hace las gestiones sin ningún problema y normalmente no ponen pegas y para documentación y todo no hay ningún problema, ¿vale? Esta gestión de la opción de mutua la marcas en el mismo impreso de alta de la Seguridad Social, no tienes que hacer absolutamente nada aparte. Y está todo incluido en la cuota de autónomos que os he comentado antes. No es que sea una cosa aparte, ¿vale? O sea, digamos que es la cobertura, pero te obligan a marcar la mutua en el alta de autónomos. También te obligan a domiciliar el recibo de autónomos. O sea, que el día que te das de alta tienes que poner dónde quieres domiciliar los autónomos y para que te pasen el recibo. Es obligatorio tenerlos domiciliados. No los puedes pagar en efectivo ni nada, no existe esa opción. ¿Vale? Nos iremos a las obligaciones fiscales de un trabajador autónomo, ¿vale? Llevanza en los últimos años, que antes había cosas que no eran necesarias, pero ahora sí. Llevanza de libros, libro de facturas emitidas, que es la relación de las facturas emitidas, relacionadas, numeradas, libro de facturas recibidas y el libro de bienes de inversión. Y luego, trimestralmente, hay que presentar los impuestos. Trimestralmente, 4 impuestos presentamos. Enero, febrero y marzo, que se hacen los impuestos el 20 de abril. Abril, mayo y junio, que se hacen los impuestos el 20 de julio. Julio, agosto y septiembre, que los impuestos se hacen el 20 de octubre. Y octubre, noviembre y diciembre, que parte de los impuestos se hacen el 20 de enero y parte nos dejan hasta el 30 de enero. Principalmente porque además el 30 de enero suelen presentar los resúmenes anuales, que son los modelos que ahora os explico, ¿vale? Primero el modelo que tenemos que presentar, que es el modelo 130 en autónomos. ¿Qué es el modelo 130? Ingresos menos gastos, tenemos que pagarles al trimestre el 20% a Hacienda. Es un pago a cuenta que se llama, ¿vale? O sea, cogemos todos los ingresos que hemos tenido, menos los gastos deducibles, sin IVA, tanto los ingresos como los gastos, sin el IVA, ¿vale? Solo las bases de las facturas, y de ahí pagamos el 20% no solo las facturas, también, por ejemplo, el recibo de autónomo se incluye como gasto, o gastos de seguros que ni siquiera llevan IVA también se incluyen como gastos. El caso es que el pago a cuenta es el 20% del beneficio. Esto luego se regulariza en renta, ¿vale? Es un pago a cuenta. Sería, digamos, que el equivalente a un trabajador de régimen general en su nómina, lo que le descuentan de IRPF, pues los autónomos pagan el 20%, ¿vale? El modelo 303 es el de IVA. Prácticamente es la misma operación, pero se refiere solo a los importes de IVA. O sea, de la factura, solamente deberíais, de las facturas de las emitidas, solo deberíais coger la base, o sea, la base no, la parte que corresponde al IVA, ¿vale? Entonces, el IVA repercutido, que es el IVA de las facturas que vosotros habéis emitido, de ahí le descontaríamos el IVA soportado, como la palabra dice, es el IVA que habéis soportado vosotros, que habéis ido pagando en vuestras facturas de gastos. Entonces, el IVA que habéis
cobrado en vuestras facturas, se le quita el IVA que por otro lado habéis pagado en las facturas de gastos y la diferencia es la que hay que ingresar a Hacienda, con el modelo 303. Los otros modelos que hablamos aquí, el 111 y el 115, todo el mundo no los va a tener, ¿vale? El modelo 111 se refiere, es para hacer el ingreso a Hacienda de las retenciones efectuadas en las nóminas de los trabajadores o bien que algún profesional, por ejemplo, un abogado o un arquitecto, os haya facturado y su factura lleva retención. Hay facturas que por su actividad económica, sobre todo profesionales, tienen la obligación de hacer una retención. Entonces, en esas facturas vosotros os habrán cobrado de menos, porque os habréis quedado esa retención de esas facturas y son las que tenéis que pagar a Hacienda, ¿vale? Se refiere a nóminas y a profesionales. El modelo 111. Y el modelo 115 se refiere a lo que os he comentado antes de las retenciones que llevan determinados alquileres, ¿vale? Entonces es lo mismo, es la suma de las retenciones que hayáis hecho en esas facturas de alquileres, que vosotros no se los habéis pagado a los dueños del local, porque viene especificado en las facturas. Normalmente viene base, IVA y retención, ¿vale? No es una cosa que pagáis de más, sino es una cosa que no habéis pagado en su momento porque se le ha retenido o bien al trabajador, o bien al profesional, o bien a los dueños del local. Vosotros realmente lo que hacéis es una gestión para Hacienda. Se lo retenéis y luego se lo pagáis a Hacienda. Pero ese dinero realmente no es vuestro, porque es de los señores que se lo habéis retenido, ¿vale? Estos modelos estarían en el mismo sitio que os he enseñado que estaba el 037, pues ahí están todos los modelos. Para presentarlos, para poderlos presentar online también, se pueden domiciliar y si los domicilias, pues si el pago es el día 20, como máximo te dejan domiciliarlo hasta el día 15. Normalmente Hacienda avisa hasta qué día hay de tiempo para domiciliarlo. Los autónomos pueden perfectamente pagarlo en efectivo en su cuenta bancaria. O sea, puedes llevarlo directamente a tu banco y te lo cargarían en cuenta. Las sociedades no dejan. Es obligatoriamente domiciliado o mediante otra gestión que luego más adelante os explico qué hay que hacer. Los autónomos sí, lo pueden presentar, lo pueden pagar en cualquier banco, puedes ir con tu impuesto y pagarlo con dinero. Si te dejan en el banco, lo puedes llevar a tu cuenta corriente. No hay mayor problema, lo puedes llevar el día 20. Y si lo domicilias, te lo pasa a Hacienda, el día 20 te pasa el cargo. Luego, aquí tenemos el modelo 390, que es el resumen anual de IVA. Ahí vienen ya desglosados todos los datos del modelo 303, de los diferentes tipos de IVA que hay. Y el modelo 190 y el modelo 180, que son los resúmenes del 111 y 115, de lo que hemos comentado de estas retenciones. Aquí vienen desglosados ya a quién se lo ha retenido. De manera que cuando esas personas hacen la declaración de la renta, Hacienda sabe perfectamente lo que tú les has pagado y lo que les has retenido. Digamos que es la manera de Hacienda de tener controlado esta parte de profesionales y otros ingresos, porque los trabajadores, también lo pones en el 190, también pones el desglose de todos los trabajadores con todos los costes y todas las retenciones y las bases que ha habido. ¿Vale? Y si alguien tiene, hasta aquí sería más o menos los autónomos. Si alguien tiene alguna consulta sobre los autónomos o me he dejado algo que os interese o que matice algo y queréis hacer alguna pregunta, pues esperamos 5 minutos y me decís, o repasamos algo, o miramos lo que consideréis, o si no habéis entendido algo. Abrimos el chat y nos preguntáis lo que queráis. ¿Tenéis alguna pregunta, aunque sea incluso de vuestros proyectos personales? Se la podéis hacer a Conchi, aprovechad la ocasión. O si no os enteráis de lo que os explico, decidme
No nos enteramos, nos hemos perdido. Se está entendiendo, se está entendiendo. Pues no hay preguntas, Conchi. No hay preguntas, bueno. Pues esto sería básicamente lo de un trabajador autónomo. ¿Faltan cosas? Sí, hay muchos más papeleos para hacer, pero esto es lo básico. ¿Lo podríais hacer vosotros? Sí. Si os animáis con vuestro certificado digital y estudiando un poco, pues bueno, no tiene mayor problema, darse de alta de autónomo. ¿Es dura la vida del autónomo? Yo como autónomo os diría que sí. ¿Es satisfactoria la vida del autónomo? Pues a veces sí, es más satisfactoria que trabajar por cuenta de otro. ¿Tienes jefes? Sí, muchos más que cuando trabajas para uno solo. Bueno, os voy a contar ahora para las sociedades lo que serían los trámites para constituir una SL, ¿vale? Pues, hay otras opciones, pero digamos que como hay un límite de tiempos, he cogido las básicas y las más comunes. Disculpa, Conchi, hay una pregunta, por no... Dime. ¿Para autónomos en régimen de artistas? No, no existe el régimen de autónomos de artistas. Un artista que trabaje para él mismo sería un autónomo normal y corriente. No sé si esa es la pregunta. No existe un autónomo artista. Existen artistas autónomos. No sé si era exactamente lo que quería preguntar. Sí, porque da las gracias, así que solucionado. Vale. Realmente el régimen de artistas, luego he puesto un apartado al final por si estáis más interesados porque es un poco más particular. El régimen de artistas se refiere a trabajadores por cuenta ajena siempre. ¿Vale? Los autónomos, o sea, alguien que se quiera dar de alta porque su actividad económica se tenga que englobar en autónomos, un artista, iríamos como un autónomo normal y corriente. Tendría derecho a las mismas bonificaciones y todo que tiene un autónomo. Como no sé muy bien el tiempo que tenemos, os explico la SL y luego, si queréis, vuelvo a los autónomos y os explico las distintas bonificaciones que hay y tal, que supongo que sí que serán también de vuestro interés. Pero lo he dejado para el final por si no nos daba tiempo a todo. ¿Vale? Entonces, os voy a comentar ahora, así en línea general, los trámites de la constitución de una SL, que lógicamente es más complicado el tema de las SLs. Más complicado y más costoso, ¿vale? Para empezar hay que ir al notario, ¿vale? Hay que constituir la sociedad en el notario, una SL. Sí o sí, es obligatorio hacer una escritura pública. Para la escritura de constitución, bueno, lo primero hay que decidir un nombre. Te puede hacer la gestión en la misma notaría. Te pueden hacer la gestión de solicitarte los nombres, si no, tú puedes pedir los nombres que normalmente o son muy largos o un poco enrevesados, o hay muchos, los que son palabras cortas, hay muy pocas posibilidades de que estén libres los nombres, porque hay un registro para que no se repitan el nombre de las sociedades ni haya uno similar. O sea, si tú te quieres llamar Rafia Zaragoza, pues si existe un Rafia Barcelona, seguramente no te van a dar el Rafia Zaragoza, porque ya está el Rafia Barcelona. ¿Sabes? Entonces es muy importante buscar el nombre bien y que esté libre. Entonces, con el nombre, el domicilio social, teniendo claro el régimen de los administradores, quién va a ser administrador, si hay varios socios, qué tipo de administración se va a llevar. Esto es lo que tiene que marcar la escritura de constitución. También tiene que ahí también hay que poner las actividades económicas a las que se puede dedicar la sociedad. Si de momento os vais a dedicar a una cosa, pero en el futuro prevéis que se va a dedicar a más cosas, se puede poner en la actividad varias actividades. De manera que la escritura de constitución o la sociedad en sí luego sirvan para varias actividades. Es decir, que tú puedes tener una sociedad
y pongas un determinado número de actividades, que yo he llegado a ver una sociedad que la empleaban de fontanería, que era un señor que era fontanero, pero que además era informático, y entonces tenía las dos actividades y las empleaba con la misma sociedad. ¿Por qué? Porque en la actividad de la sociedad ya había marcado las distintas actividades. Entonces, la diferencia está en que cuando tú luego das de alta la sociedad en Hacienda, te das de alta solamente en la actividad que realmente vas a ejercer. O sea, no hace falta que luego tú te des de alta en todas las sociedades, te das de alta en el IAE, que es el impuesto de actividades económicas que tú vas a hacer. O sea, eso para que luego puedas emplear bien la sociedad. Pues si solamente pones la actividad básica que tú te vas a dedicar, luego para hacer cualquier cosa con la sociedad vas a tener que hacer una modificación de la escritura. ¿Qué pasa con la modificación de la escritura? Otra vez tienes que ir al notario, otra vez tienes que ir al registro mercantil y otra vez tienes que pagar a unos y a otros. En las SLs el capital mínimo es 3.000 euros. También hay que ingresarlo en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad antes de la constitución de la sociedad. ¿Vale? Entonces, este sería los pasos que daríamos. O sea, constituiríamos la sociedad, marcaríamos las distintas actividades, el tipo de administración que va a haber. Con esto solicitaríamos el NIF provisional a Hacienda, inscribiríamos la sociedad en el registro mercantil y hasta que no tengamos el NIF definitivo, pues no la inscriben en el registro mercantil. Con el NIF provisional se puede empezar a trabajar, no hay ningún problema. Se puede dar de alta en el IAE y se puede empezar a comprar, a alquilar o a las gestiones que haya que hacer. Entonces, daríamos de alta en el impuesto de actividades económicas mediante el modelo 036, tendríamos el NIF provisional, lo inscribiríamos en el registro mercantil, nos darían luego el NIF definitivo, que el NIF provisional y el NIF definitivo es el mismo, o sea, nos asignarían un NIF. Lo único que Hacienda lo considera o bien provisional a falta de que la sociedad esté inscrita en el registro mercantil, o ya lo considera definitivo cuando está inscrita sin ningún problema. Y luego ya nos daríamos de alta el IAE de la actividad en concreto. Ya os digo que aunque pongáis varias actividades en la constitución de la sociedad, luego lo que hay que dar de alta es como en el régimen de autónomos. Vamos al listado de actividades económicas y elegimos el que más se ajuste a la actividad que vamos a realizar. Aquí he puesto alta administrador en el RETA. Siempre, uno de los administradores tiene que estar dado de alta en Seguridad Social. Normalmente están en régimen de autónomos, pero depende del porcentaje de acciones que tienen. Porque en el caso de que tengan más del 25%, o sea, menos del 25%, y no tenga poder de decisión en la sociedad, estaría de alta en el régimen general, pero con una salvedad. No cotizaría ni para desempleo, o sea, no podría ir luego al SEPE a pedir el desempleo en el caso de que se cerrase la sociedad, digamos el desempleo ordinario. Ni tiene derecho a fondo de garantía, ni tampoco cotizaría para el fondo de garantía salarial. El fondo de garantía salarial es un porcentaje que se paga en régimen general. Para el caso de que una sociedad luego sea insolvente, si quedan salarios sin percibir o indemnizaciones sin percibir, el fondo de garantía salarial lo cubre. Pues en este caso tampoco estaría cubierto. Otra cosa, los administradores que están autónomos los consideran autónomos societarios, que llaman, y su base de cotización, ya no estamos en la mínima que os he comentado antes, que era, espera, que lo tengo que mirar, era 286,15, sino que los autónomos societarios
igual que los autónomos, antes no lo he dicho, pero los autónomos que tienen más de 10 trabajadores tampoco pueden cotizar por la base mínima. Tanto los societarios como los autónomos que tienen más de 10 trabajadores, su base de cotización mínima, la Seguridad Social lo establece en 1.214,10. Es decir, que su cuota a pagar obligatoriamente todos los meses es 367,87 euros. ¿Vale? Desde hace un mes, que hasta ahora no lo hacían, los autónomos societarios tienen los mismos derechos en cuanto a bonificaciones que los autónomos normales. Entonces, las bonificaciones que luego os comentaré también son aplicables a partir de ahora a los administradores que tienen que estar en el régimen de autónomos. O sea, que el administrador siempre tiene que estar en el régimen de autónomos. Y en el caso de tener trabajadores por cuenta ajena, pues también tenemos que solicitar a la Seguridad Social una cuenta de cotización, que sería una cuenta de cotización como empresa, que es donde luego vamos a hacer todas las gestiones para dar de alta a nuestros trabajadores. Si tenemos distintas actividades, hay que pedir distintas cuentas de cotización. Si tenemos centro de trabajo en varias provincias, también hay que pedir distinta cuenta de cotización. Y si además nuestros trabajadores, algunos, tienen que estar en el régimen de artistas y otros los tenemos que tienen que estar en el régimen general, también son distintas cuentas de cotización. Conclusión, que si por ejemplo tenemos una sociedad y tenemos un administrativo y también tenemos un músico o un actor que contratamos para algún espectáculo, tendríamos un código de cuenta de cotización y allí daríamos de alta a nuestro administrativo y tendríamos otro código de cuenta y allí daríamos de alta a nuestro músico, a nuestro actor o a nuestro profesional que tenga que estar en el régimen de artista. ¿Vale? Esta solicitud de cuenta de cotización, pues nos piden para poderla obtener, aparte de que necesitamos, por supuesto, el certificado digital, se puede dar la autorización a una gestoría para que te haga la gestión, se puede hacer con el certificado digital. Los de la Seguridad Social sí que existe una cosa que llaman REC Directo, que digamos que es un programa especial que emplean para aquellas empresas que se llevan ellos la gestión laboral. Es más sencillo que el que tiene acceso a las gestorías. Deja hacer menos cosas, pero por contra es más sencillo, más operativo, más fácil de manejar. Y nos iríamos a las obligaciones fiscales de la sociedad. La diferencia, pues la contabilidad que hay que llevar. Que hay que llevar, además del libro de facturas emitidas, que como os comentaba antes era la relación de las facturas y el libro de facturas recibidas y el libro de bienes de inversión. Esto es común en autónomos y en la sociedad. Además hay que llevar el libro diario, que es lo que normalmente como lo hacemos todos como la contabilidad. O sea, hay que llevar el libro diario legal y hacer los balances correspondientes, el de sumas y saldos, el de situación, el de pérdidas y ganancias, ¿vale? Y hacer las cuentas anuales y presentarlas en el registro mercantil una vez al año. Y presentar trimestralmente los modelos igual en las mismas fechas que los autónomos, excepto las empresas con facturación de más de 6.010.121,04 que están obligadas a presentar IVA y las retenciones mensualmente. Si quieres, como autónomo también lo puedes presentar, también lo puedes elegir hacerlo mensual, pero no conozco a nadie que prefiera hacerlo mensual a trimestral. Principalmente porque te da mucho más tiempo de llevarlo mejor y te evitas el pasar facturas de un mes a otro. El modelo... Perdonad.
Los modelos que pone aquí son los que hemos comentado antes, que están en la página de Hacienda. Son sencillos de rellenar. También lo mismo, se pueden domiciliar. Y como en el caso de las sociedades no te dejan llevarlo al banco en papel para que te lo carguen en tu cuenta, hay una cosa que se llama NRC. Es un número. Tú haces el pago en el banco, ellos te asignan un número. No es exactamente un número. Llevan números y letras, ¿vale? Y con esos datos, con esa cifra, o no sé cómo decirle, el NRC se llama, que es el número de referencia, con ese número grabarías el impuesto en la página de Hacienda, tal y como es, y pondrías, en el lugar de poner domiciliación, pondrías ese número que te han dado los del banco. Y con eso lo presentarías en la página de Hacienda, que ya habrías hecho el pago en el banco y ya está. Porque solamente con el pago en el banco, sin presentar el impuesto en su página, es como si no pagaras el impuesto a todos los efectos de Hacienda. ¿Vale? El modelo que habría que hacer sería el 303 de IVA. Igual que antes, el IVA repercutido, el IVA que nosotros hemos cobrado, menos el IVA soportado, aquel IVA que podamos deducirnos legalmente. Pues la diferencia es lo que tenemos que pagar a Hacienda. ¿Que tenemos más IVA soportado porque hemos pagado más IVA soportado, porque hemos pagado más IVA que el que hemos cobrado? Que se puede dar al principio porque hemos tenido muchos más gastos que ingresos. Bueno, pues el IVA nos saldría negativo. Quiere decir que claro, no tendremos que pagar nada a Hacienda, pero ellos tampoco nos lo pagarían, no nos lo devolverían hasta el 20 de enero, o sea, hasta el mes de enero, que podríamos pedir la devolución de ese IVA. O sea, una vez al año nos dejan, si tenemos IVA a devolver, nos dejan pedir esa devolución. Y si no, lo que hacemos es compensar el IVA. O sea, lo iremos arrastrando. O sea, si a mí un trimestre me sale que he pagado 300 euros de IVA más, pues al siguiente trimestre me pondrá IVA a compensar 300 euros. Si ese mes, por ejemplo, me sale a pagar 400 euros de IVA, como tengo 300 del trimestre anterior, pues solo le pagaría Hacienda 100. ¿Que me pasa lo mismo, que me sigue siendo negativo? Pues me sumaría el negativo. Es decir, que si yo tengo 300 IVA de 300 euros pagados de más soportados en un trimestre y al siguiente sigo habiendo pagado más IVA que el que he cobrado, pues entonces lo sumaría y lo arrastraría hasta el mes de enero. En el mes de enero decidiría si pido la devolución del IVA o si prefiero dejarlo ahí porque el año preveo que sí me va a salir a pagar el IVA. ¿Qué pasa con la devolución del IVA? Que tú solicites la devolución del IVA no quiere decir que te lo vayan a devolver en enero. Es posible y suele pasar que cuando te devuelvan ese IVA, resulta que si a ti te ha salido a pagar el IVA. Es decir, el siguiente IVA que hay que hacer es en el mes de abril. Se da bastante el caso que llega abril y no te han devuelto el IVA. Tú presentas tus impuestos del primer trimestre y a lo mejor tienes que pagar IVA, pero a ti aún no te han devuelto el IVA que tenías a compensar. Entonces, bueno, esto es cuestión de estudiarlo y depende de la cantidad de IVA que te tengan que devolver. ¿Las retenciones de los modelos 111 y 115? Pues exactamente igual que los autónomos. Las retenciones de las nóminas, de los profesionales y de los alquileres. Muy importante. Hacienda no deja aplazar las retenciones. Nunca. Excepcionalmente, la única vez en 25 años que lo he visto ha sido ahora con el estado de alarma. Nos hicieron una excepción y nos dejaron aplazar las retenciones. 6 meses nos dejaron aplazarlas, pero nunca se pueden aplazar las retenciones, porque Hacienda no dejan aplazarlo porque entienden que no es un pago, sino que es un dinero que tú tienes que es de otras personas, o sea, se lo estás guardando. Este es el motivo por los que Hacienda no deja aplazar las retenciones. Incluso puede entender que es apropiación indebida,
O sea, se puede dar según el importe, puede ser incluso delito el no pagar las retenciones. Tampoco lo he visto nunca, pero por poder puede ser. Los resúmenes son iguales, tanto en autónomos como en las SLs. Habría que hacer el modelo 390 de IVA, que vienen desglosados las cantidades de IVA y las bases, los distintos tipos de IVA, y el modelo 190, que es el de las retenciones de profesionales que hemos hablado, el modelo 180, que es el de las retenciones de los alquileres, y la mayor diferencia con autónomos, que es el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades es el 25% del beneficio que ha tenido la empresa. Con todas las deducciones, una vez descontado de los ingresos, todas las deducciones que te permite hacer la ley. Ahí es donde, claro, tenéis que estar asesorados qué es lo que se puede deducir y qué es lo que no se puede deducir en cada caso. Esa es la principal diferencia con los autónomos, además de la contabilidad que hay que llevar, que es mucho más trabajo. A efectos de una gestoría, mayor gasto es llevar una SL que unos autónomos, o sea, cualquier presupuesto, cualquier que pidáis, ya veréis la diferencia, porque es mucho más trabajo fiscal una SL que un autónomo. Y así a grandes líneas de la SL que nos hayamos dejado, pues creo que nada más. Vamos a repasar. En principio no se me ocurre nada. Si de las SLs también, del impuesto sobre sociedades, también se hacen pagos a cuenta durante el año. Si el año anterior ha tenido beneficios, se hacen ingresos a cuenta. Depende si el año anterior ha tenido beneficios, ha tenido pérdidas, no se hacen pagos a cuenta, ¿vale? Del impuesto sobre sociedades. Entonces, si queréis preguntarme algo que creéis que me he dejado por ahí, alguna duda sobre las SLs o algo anterior que se os haya ocurrido. Si algo no habéis entendido, no ha quedado claro. No hay preguntas, Conchi. Pues vamos muy rápido. Vamos muy rápido. He hecho un apartado especial sobre el régimen de artistas, que digamos que ese es el gran desconocido. Incluso aquí durante años solo había una persona en la Seguridad Social de Zaragoza que cualquier duda de artistas se iba a esa persona. El régimen de artistas está dentro de, como os he comentado antes, se refiere única y exclusivamente a régimen general, a trabajadores por cuenta ajena. ¿Vale? O sea, tiene que depender tiene que haber dependencia, tiene que haber ajeneidad. Y entonces, están reguladas las actividades que están incluidas en el régimen de artistas en un decreto del año 85. Ha habido muy pocas variaciones. Es un régimen un poco enrevesado. Pero a grandes rasgos, aquí os he puesto lo que está cubierto por el régimen de artistas. Luego, dependiendo de cada actividad dentro del régimen de artistas, pues los que tienen convenios incluso marcan si deben de estar en el régimen de, basándose un poco en este Real Decreto, no porque el convenio lo diga en sí, sino porque es más orientativo o aclaratorio, que nos dice que categorías sí que deben de estar en el régimen de artistas obligatoriamente y qué categorías no tienen que estar obligatoriamente en el régimen de artistas. Pues, por ejemplo, en el convenio de producciones audiovisuales, sí pone que categorías
deben estar obligatoriamente en el régimen de artistas. ¿Qué está incluido en el régimen de artistas? ¿Qué trabajadores estarían incluidos? Pues como os pongo aquí, que es el resumen básicamente de lo que pone en el decreto. Actividades artísticas desarrolladas ante el público o destinadas a la grabación de cualquier tipo para su difusión en medios pues como son teatro, cine, radiodifusión, televisión, instalaciones deportivas, circo, salas de fiesta y en general cualquier tipo de local destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos o actuaciones de tipo artístico de exhibición. Marca esto accidentalmente porque, claro, se sobreentiende que si tú es un concierto de música en un estadio de fútbol, pues no es un local destinado habitualmente a actividades artísticas, pero accidentalmente sí que se da un espectáculo público. Por lo tanto, sí que estarían incluidos en este régimen de artistas. Excluidos dentro de cada actividad, pues nos dicen, en estas actividades en concreto, solamente, que está excluido del régimen de artistas los siguientes trabajadores de teatro, circo, variedad y folclore. ¿Vale? Estamos hablando de teatro, circo, variedad y folclore. Luego tendríamos otras actividades que este personal sí o no estarían incluidos, ¿vale? Pero aquí específicamente en estas 4 actividades. Lo de variedad es muy amplio. Pero este régimen es muy amplio siempre y muy poco claro. Entonces estarían excluidos personal técnico y auxiliar. El personal técnico siempre en cualquier actividad está excluido del régimen de artistas. Hace unos años no estaban incluidos, pero lo modificaron. Ahora no están incluidos en el régimen de artistas. Siempre se tienen que ir al régimen general, que es lo que os comentaba antes. Si vosotros tenéis una empresa, me da igual de alta de autónomos, que de alta en una SL, que en una asociación, cuando tú das el alta en la seguridad social, la empresa tendrá que tener un código de cuenta de cotización que se llama, un número asignado para la empresa para que pueda allí generar las altas de sus trabajadores de lo que sería el régimen general ordinario y otro número asignado de lo que serían sus trabajadores de régimen de artistas. O sea, es decir, vamos a poner trabajadores de teatro. Los actores les daríamos de alta en ese código de cuenta que tenemos del régimen de artistas. En Seguridad Social tienen un código que es el 112, que es donde va, que son específico de artistas. Entonces tiene el número que te asignan y siempre el régimen es el 112, ¿vale? Que ahí están los artistas. Tú tendrías una actuación, por ejemplo, de teatro. Tus actores les darías de alta para ese día en el código 112 y tú llevas un técnico de luces, de sonido. Ese técnico que tú das de alta lo tendríamos en el régimen general ordinario, ¿vale? Porque no lo podemos meter en el de artistas. Tampoco podemos meter en el de artistas al representante del espectáculo, a los encargados de sastrería y peluquería, ni a los maquinistas y tramoyistas, ¿vale? En las actividades que os señalo aquí, porque hay las actividades que no están aquí señaladas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de producción audiovisual, sí que te permiten meter en algunos casos a encargados de sastrería y peluquería en el régimen de artistas. Entonces aquí específicamente nos lo incluye en estas específicas, ¿vale? Luego hablan de los profesionales de la música como actividad. ¿Qué estarían excluidos como profesionales de la música? Pues los que realicen funciones docentes, esos no irían a artistas, al régimen de artistas. Los pianistas en academias de baile tampoco irían al régimen de artistas, ni los técnicos musicales, que lo entienden como técnico musical, pues correctores, reductores, transcriptores o copistas. Había algún otro nombre más. Yo no soy entendida en los términos de los técnicos musicales. Pero bueno, entiendo que cualquier entendido sabrá si se considera un técnico musical o no. Y luego, los trabajos de doblaje no están incluidos en el régimen de artistas, ni el personal de laboratorio, ni el personal de distribución y publicidad.
Y luego, en general, para todas las actividades que estarían encuadradas en el régimen de artistas, que es lo que hemos visto en el punto anterior, pues no están incluidos nunca en el régimen de artistas, el personal administrativo, el personal subalterno. Personal subalterno lo entiende pues como carpinteros, personal como de obrero, bueno, a continuación lo pone, personal obrero, personal técnico y montadores, y personal que colabore que no haya adquirido una profesionalidad. Nombran a las, lo que he leído, nombran a las bailarinas, no, como a las acompañantes de baile, como los coros, no de cantar, sino de bailar, como que no son cualificadas. Sería una manera de decirlo. Esto es lo que incluyen en el régimen de artistas y lo que excluyen. Complicado, sí. O sea, una vez que tengáis claro la actividad, hay que mirar qué categorías y qué gente va a trabajar con vosotros para saber claramente si habría que incluirlos en el régimen de artistas o en el régimen general. La diferencia fundamental es que la cotización para desempleo y no es en el régimen de artistas, un día trabajado no corresponde a un día cotizado para desempleo, sino que tienen un factor y le aplican como día y medio trabajado. O sea, es beneficioso para los artistas el régimen de artistas. De todas formas, vamos a esperar 5 minutos a ver si alguien tiene alguna duda sobre a quién le aplicaríamos el régimen de artistas o lo que he comentado hasta ahora. Y como veo que nos queda mucho rato, pues si os interesa, os explico cómo funciona la cotización de artistas que se sale fuera de lo común. Yo sí que tengo una pregunta, Conchi. Sí. Porque ahora, al hablar del régimen de artistas, me ha surgido una duda. Por ejemplo, la figura del autónomo, del autónomo que yo considero, supongo que será la más extendida, ¿no? Más que la sociedad limitada, o por lo menos a pequeña escala. Pero, por ejemplo, hay trabajos que son con mucha temporalidad. Por ejemplo, hay artistas que solo trabajan en verano o en unos meses determinados. Tú, por ejemplo, ¿qué consejo das para, digamos, obtener la tarifa plana, no perder esos beneficios que hay cuando te das de alta como autónomo? ¿Qué consejo darías con esos trabajos que no son, digamos, de día a día de todos los meses del año? El problema es que en el momento que te das de baja te quitan la bonificación. Entonces, si tú te das de alta contando con la bonificación y luego te das de baja, salvo este año modificaron que te podías dar más veces de alta y de baja, porque hasta ahora estaba controlado y no te dejaban darte de alta y de baja las veces que quisieras, ¿vale? Pero lo que no se ha modificado es que tú en el momento que te das de baja pierdes la bonificación. Entonces hay veces que te interesa más estar de alta, aunque si tienes la bonificación, aunque no vayas a trabajar ese mes, que darte de alta y de baja, lógicamente. Porque si a lo mejor estás pagando 60 euros, pues dices, bueno, pues me quedo estos meses, aparte que estás cubierto para cualquier contingencia. Hay que tener en cuenta que si tú te das de baja en el régimen de autónomos no tienes ningún tipo de cobertura. Es decir, que por ejemplo, cuando llegó el 15 de marzo, que nos hicieron a todos quedarnos en nuestra casa, aquellos autónomos que en ese momento estaban de baja no han tenido ningún tipo de ayuda. Ni tenían derecho a prestaciones de ningún tipo, ni estaban cubiertos por ser autónomos, ni estaban cubiertos porque estaban de baja y no se podían acoger absolutamente a nada. Vale. Entonces, claro, la situación en la que te quedes, o sea, en el momento que tú te das de alta y de baja, tienes un riesgo muy grande. Cualquier cosa que te pase, un accidente, pues ya no tienes ningún tipo de cobertura, no tienes ningún tipo de ayuda, no tienes ningún tipo de incapacidad. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que te ahorras y lo que te puede suponer luego.
¿sabes? No sé si iban por ahí. Sí, sí, sí. Mira, Tu tenemos un pregunta, par, no. tenemos un par de preguntas, A ver, Conchi. sí, Mira, dime. ¿los escritores no estarían pues dentro del régimen de artistas? Los escritores estarían dentro del régimen de artistas, sí. No, pero bueno, un escritor, siempre y cuando estuviera contratado por una empresa. Un escritor autónomo sería un autónomo. O sea, si una empresa necesita un escritor, sí podría estar en el régimen de artistas. Vale. Y otra pregunta. Perdón, o un autónomo contratar a un escritor para algo que necesitase. Sí, la clave es si estás por cuenta propia o por cuenta ajena, está claro. Efectivamente. Si te contrata alguien o eres tú tu propio jefe. Si te contrata a alguien, no, pero se tiene que dar esa situación de ajeneidad, Claro, ¿sabes? claro. Vale, otra pregunta. ¿Hacer talleres de arte en qué régimen podría ponerse? Hacer talleres de arte. Contratar a los trabajadores para un taller de arte. No dicen nada más. A ver. A ver, es que yo creo que esto no ha quedado claro, Conchi. Es muy importante. El régimen, cualquiera, o sea, para trabajar por cuenta propia, no existe el régimen de artistas. Nos vamos al régimen de autónomos general. Solamente existe el régimen de artistas cuando te contrata alguien. Un Sí. autónomo puede contratar trabajadores en régimen de artistas. Una SL puede contratar trabajadores en régimen de artistas. Cualquier tipo de sociedad, siempre y cuando sean ajenos a la empresa. Todos los demás que tengan impuesto a actividades económicas tienen que estar en autónomos. Vale. Los Otra autónomos pregunta. normales y corrientes, y acogidos a las bonificaciones que tengan todos los autónomos y a todos los derechos que tienen los autónomos. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, que han dado una serie de prestaciones de cese y tal, pues tendrían los mismos derechos que cualquier autónomo, porque a todos los efectos es un autónomo normal y corriente, no se diferencia en nada a un autónomo ordinario, a un albañil, que sería el ejemplo más claro de autónomo. Vale. Otra pregunta. Dicen, si no me equivoco, desde el año pasado cambió la legislación y en la actualidad se puede estar a jornada completa de forma indefinida en régimen de artistas en lugar de régimen general. Hasta entonces, un artista debía estar en régimen general si estaba indefinido. ¿Qué ventajas tiene? Yo creo que tienes que seguir estando en régimen general, no en régimen de artistas. No existe ninguna... Creo que no es correcto. Salvo que yo desconozca alguna sentencia o algo que ha habido, en principio tienes que estar en régimen de artistas. O sea, perdona, en régimen general. Un indefinido siempre está en régimen general. Vale. De momento no hay más preguntas, Conchi. Cuando son días sueltos, la ventaja de régimen general a un régimen de artistas, primero es que en régimen general, cuando tú trabajas menos de 10 días en un contrato temporal, tienes un recargo de un 36% sobre la parte de la empresa de contingencias comunes, que es la parte más importante que se paga, porque se paga un 23, algo sobre la base de cotización. Pues cuando trabajas menos de 10 días tienes un recargo del 36% sobre lo que te sale a pagar, que es muchísimo, en régimen general. Mientras que en artistas no tiene ese recargo, porque se entiende que el régimen de artistas, pues dada su temporalidad, ese recargo no existe. Entonces, por un lado, es beneficioso, por eso está en el régimen de artistas, ya solo por el gasto que tiene para la empresa. Y por otro lado, de cara a las cotizaciones, que se computan de distinta manera y son más beneficiosas para el trabajador la del régimen de artistas que la del régimen general. Claro, también es sabido que es muy difícil que un artista en el régimen de artistas pues tenga 365 días cotizados al año, aunque sea en distintas empresas. Es muy difícil. Por lo tanto, digamos que es una concesión que se hizo en su día. Ahora, también hay otra diferencia.
de una nómina de régimen de artistas a una nómina de régimen en general, que es que obligatoriamente en el régimen de artistas hay que hacer el 15% de retención a los trabajadores. Mientras que en régimen general, según lo que vayan a ganar, con el 2% es el mínimo en los contratos temporales. Si tú tienes pactado un sueldo neto, tú como empresa, desde el punto de vista como empresa, el coste será más alto. Es cuestión de mirar el coste de seguridad social y mirar el coste con el IRPF. A salario bruto es lo mismo, porque realmente al salario bruto pactado tú le quitas esa retención y luego se la ingresas a Hacienda, por lo tanto a ti ni te va ni te viene. Tú haces esa gestión simplemente. Esa es otra particularidad, que hay diferencias entre el régimen general y el régimen de artistas. Siempre el régimen de artistas tiene el 15% de retención. A día de hoy, llevamos varios años, siempre, obligatoriamente el 15%, quiera o no quiera salvo que el artista quiera más retención. O sea, le podemos hacer más retención en la nómina, pero nunca le podemos hacer menos retención. ¿Alguna otra cosa que tengamos por ahí pendiente? No. No sé si os interesa que siga con el régimen de artistas, que comente el tema de... Bueno, voy a comentar, como veo que nos queda bastante tiempo, voy a comentar así por encima la diferencia del pago a cuenta de artistas, que es la diferencia también más importante de cotización. Si nos interesa como empresa, a lo mejor os interesa si algunos contratan el día de mañana en algún sector en el régimen de artistas. Es importante. Y luego os comento las bonificaciones de autónomos que hay a fecha de hoy, que supongo que también puede ser de vuestro interés. Y si mientras explico esto a alguno se le ocurre alguna otra cosa que tenga interés, pues explico lo que os interese, ¿vale? Los artistas, su base de cotización, o sea, su pago, digamos, a la seguridad social, se sustenta en lo que se dice base a cuenta. Base a cuenta quiere decir que pagas provisionalmente. Hay unos tramos, voy a buscarlos un momento que los tengo por aquí, de este año, ahora han salido este mes los del 2020, pero bueno, simplemente es a modo orientativo. Es una base a cuenta diaria que marca la seguridad social. Entonces, si tú ganas hasta 461 euros, ¿vale?, de base de cotización, que sería el bruto del salario, hasta 461 euros se cotiza solamente por 270 euros. Salvo que ganes menos que los 270 euros, que entonces cotizarías realmente por lo que trabajas. O sea, es decir, si el trabajador va a cobrar 100 euros, la base de cotización es importante porque los porcentajes para pagar la seguridad social se aplican sobre la base de cotización. Para un cálculo de una jubilación contaríamos con la base de cotización. Para un cálculo de desempleo sería sobre la base de cotización. Para una enfermedad o un accidente siempre se calcularía sobre la base de cotización. Por eso la base de cotización es muy importante. Porque al final todas las prestaciones y todo lo que vaya a suceder va a depender de esta base de cotización, además de las obligaciones de pago, lógicamente. Entonces, como os comentaba, hasta 461 euros te hacen cotizar solamente por 270 euros la base de cotización. O sea, los porcentajes se aplican sobre esto. Es decir, que si tú, por ejemplo, como trabajador o como empresa, pagas 100 euros o cobras 100 euros, los porcentajes se van a aplicar sobre esos 100 euros. Allí te descontarán el IRPF, se descontará el porcentaje de seguridad social que le corresponda al trabajador y le quedará neto lo que sea, sobre 100 euros. La base de cotización en este momento estamos hablando que es 100 euros. Pero
Si ese mismo trabajador, en vez de 100 euros, resulta que está cobrando 300 euros, en vez de 100 euros al día va a cobrar 300 euros, la base de cotización solamente será 270 euros. Es decir, que un trabajador que estuviera en el régimen general cotizaría por esos 300 euros. Con el régimen de artistas cotiza por 270 euros. ¿Vale? Hay distintos tramos. El primer tramo es el que os estoy hablando, hasta 461. O sea, si cobra 100, cotizará por 100. Si cobra 300, cotizará por 270 euros. En este caso, ¿quién sería beneficiado? Pues la empresa, porque pagaría menos seguridad social. Si cobra entre 461,01 y 829 euros, te dicen que la base de cotización es 341 euros. ¿Qué estamos diciendo? Que un trabajador puede cobrar, puede parecer mucho, pero claro, a lo mejor en una producción audiovisual de algún tipo de algún actor que va a trabajar pocos días sueltos, pero tiene una serie de preparación, pues a lo mejor este sueldo, que a nosotros nos parece muchísimo, no es tanto dinero. Entonces, por ejemplo, un trabajador que fuera a cobrar, por ejemplo, 700 euros al día, solo cotizaría por 341 euros. O sea, lo que le pagaría la Seguridad Social sería solo por 341 euros. Otra cosa es Hacienda, ¿vale? El descuento de IRPF sí que iría por sus 700 euros. Pero lo que es la parte que tú cotizas a la Seguridad Social solo cotizan por 341 euros. El mismo caso que antes. Que comentábamos, es verdad que a final de año les dan la opción a los trabajadores de regularizar y pagar por las diferencias. A los que quieren por su cómputo anual, si su cómputo anual no pasa de un importe máximo, les dejan que hacer un pago, les calculan cuánto es la misma Seguridad Social y les ofrecen pagar por la diferencia. Y entonces ellos hacen ese pago y les cuentan la cotización por todo el importe. Pero en principio, desde la empresa, solo se hacen con los pagos a cuenta. Esto es la principal característica del régimen de artistas en cuanto a cotización, que están lo que esto que comentábamos, las bases a cuenta. Y ahora, ¿tenéis alguna duda de este tema de las bases a cuenta de artistas? No sé si lo he explicado, si ha quedado claro o no ha quedado claro. O se ha entendido, o era más complicado, o es un poco complicado. No hay preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Ha quedado más o menos claro? Bueno. Sí, contestan que sí. Vale, pues bueno. Voy a comentar un poco las bonificaciones que existen a día de hoy de autónomos, que supongo que esto sí que será de interés para todos. ¿Qué piden para poder acogernos a una bonificación? Características ahora. Para cualquier edad. Estamos hablando. Hombres menores de 30 años. Mujeres menores de 35. O sea, en mismas condiciones, mujeres menores de 30, o sea, al revés. Hombres menores de 30 y mujeres menores de 35. ¿Vale? Voy a dejar el tema de la discapacidad y si alguien luego tiene interés en las bonificaciones de discapacitados, pues me lo dicen y le echamos un vistazo. En principio voy a hablar en general, ¿vale? ¿Qué te piden? Que sea alta inicial, o sea, los que están de autónomos ahora no se pueden coger ninguna bonificación. Tiene que ser alta nueva, ¿vale? Que no hubiera estado en situación de alta en los 2 últimos años en el RETA, ¿vale? En el régimen de autónomos, que en los 2 últimos años no hayas estado. En los 2 años inmediatamente anteriores desde la fecha de alta. Y si hubierais disfrutado de alguna bonificación anterior, entonces te piden que no hayas estado de alta en el RETA durante 3 años anteriores. ¿Vale? Esta es la principal
punto que te obligan. No estar de alta y ser alta inicial. ¿Vale? Para todos. Para todos. Bonificación. Lo tengo que leer, pero no me la sé en memoria. Reducción, 60. Si esperáis 2 minutos, me aclaro. No contaba con explicar las bonificaciones. ¿Nos podrías decir en qué página pueden encontrar las bonificaciones? Y así cada uno también se la puede ir echando un vistazo, pues dependiendo sí, de qué tramo esté. Las bonificaciones, vale, están. Esperad, si queréis lo buscamos en la página de la Seguridad Social. Y así cada uno puede ir mirando. Vale, en la página de buscar Seguridad Social y supongo que habrá que buscar, esperad, es un poco muy importante. Igual con el Google Chrome no podéis entrar, ¿eh? O da algún tipo de error, que lo puedo escanear. Podría haber escaneado. Un segundo. Mira, está en la página de Seguridad Social. ¿Puedes entrar y compartir pantalla para que lo vean o...? A través de... Sí, voy a intentarlo. Venga. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Como antes. No sé, si me he ido donde no se me tenía que... ¿Por qué me sale esto? Iríamos a la página, la oficial de la Seguridad Social, a trabajadores, a cotización, recaudación de los trabajadores y beneficios en la cotización de Seguridad Social. Aquí estaríamos beneficios en la cotización a la Seguridad Social para autónomos. Aquí está. Así mucho mejor. Sí. Este es el tema que os comentaba, del alta de los 3 años. Os dejo un par de minutos para que echéis un vistazo. Como veis, también depende del municipio donde demos de alta la actividad. Hay algunas subvenciones también que también dependen del municipio en el que se ejerza.
Aquí también nos hablan de los autónomos con pluriactividad, que es cuando alguien, además de ser autónomo, trabaja en régimen general. Ahora lo hacen de oficio, te devuelve la diferencia cuando cotizas más de la base máxima. Hasta hace poco había que solicitar las devoluciones. Y aquí en esta parte están bonificados los autónomos colaboradores, que no hemos hablado que los autónomos colaboradores realmente son los hijos de los autónomos y las parejas de los autónomos, que no pueden estar en el régimen general y tienen que estar en el régimen de autónomos. También están bonificados. Esto principalmente, esto ya es del régimen de empleados de hogar. Vale, sabiendo dónde lo pueden encontrar. Si alguien tiene alguna duda del tema de las bonificaciones, me podéis preguntar. Si os puedo ayudar en algo. ¿Qué errores se suelen cometer para evitar o que con los que tú te encuentras a diario que se puedan evitar? ¿Qué consejos les puedes dar? ¿Qué errores te refieres? ¿Me has dicho? Sí, errores. Pues mira, tener muy claro la actividad exactamente, que ya os lo he dicho, la actividad en la que te vas a encuadrar. Porque muchas veces te encuentras con que hay varias actividades en las que puedes encajar. Entonces, hay que tener muy claro la actividad. ¿Por qué? Porque hemos visto ahora en el tema de los testes de actividad que no estaban bien, algunos no estaban bien encuadrados en los CENAES, en los CENAES, que es el Código Nacional de Actividades, no estaban bien encuadrados, porque a lo mejor tenían varios IAES y luego el CENAE solo tenían uno y lo tenían mal. ¿Qué les ha pasado? Pues que para pedir luego estas ayudas de cese ha habido que especificar por qué no estaban, o sea, sí que les correspondía, ¿sabes? Habido que hacer una serie de aclaraciones. Por lo tanto, cuanto más se acerque la actividad en sí a la descripción, o sea, que aunque te parezca que hay 2 o 3 parecidas, pues que tengan claro que elijan la más similar, aunque les parezca que son iguales. De hecho, además, si no recuerdo mal, hay una página que convierte los códigos del IAE en CENAES. Quiere decir que cuando rellenen el modelo, que lo hagan con tiempo, porque sí que se pueden ir a unas páginas que hay en Google para ver exactamente si el IAE en el que estás inscribiéndote corresponde al CENAE correcto para incluirlo todo bien por lo que estás comentando. Sí, pero principalmente es porque hay veces que tienes que a lo mejor tu actividad sí que podría estar en 2 o 3 actividades económicas, ¿sabes? Porque son muy similares o porque vayas a hacer, pues tú siempre eliges la actividad principal que tú te vayas a dedicar, ¿sabes? Más que nada, otras como complementarias. Te puedes dar de alta también en varias actividades, que eso comentábamos, ¿sabes? De IAE también. Si tú ves si ven que con una sé que van a quedar muy cortos o que realmente sus 2 actividades están tan diferenciadas que sí que se pueden diferenciar y que sí que les interesa darse de alta en 2 IAEs, porque las obligaciones fiscales van a ser las mismas, se den de alta en un IAE o se den de alta en 2 IAEs. Las obligaciones fiscales y las obligaciones de cara a la seguridad social, ¿sabes? No les va a suponer nada. Sobre todo que
Parece un poco estúpido, pero es muy importante que encaje con la actividad que van a hacer. Luego hay otro tema y es el de los autónomos, esto no lo hemos comentado, no estaba incluido, es en el de los autónomos que tienen derecho a una serie de subvenciones de DGA por inversión. Yo realmente no llevo esta gestión de las subvenciones, lo hace un compañero, pero lo que tengo claro, y es lo que siempre se repite aquí, es que si a ti, por ejemplo, necesitas estar desempleado, ¿vale? Para pedir estas ayudas. Muy importante, estar apuntado al desempleo antes de solicitar la subvención. ¿Qué problema tenemos ahora? Pues que en el desempleo tardan mucho tiempo en darte cita, pero es imprescindible porque como lo dejes pasar, luego ya no tendrás derecho a la subvención y en algunos casos a alguna bonificación también que vaya surgiendo. Sobre todo de cara a emprendedores, pues eso, gente que despiden y tal, y enseguida les corre prisa a apuntarse. No, primero vamos a apuntarnos al desempleo y hacer las gestiones pertinentes y luego ya pasamos al siguiente paso y nos damos de alta y pedimos lo que sea necesario. Este es un error muy común que les pasa a mucha gente, que tiene mucha prisa. No, estas cosas hay que hacerlas con calma. Perdona, que me decías. Ah, sí, sí. ¿Qué más errores ves tú para que eviten cometerlos? Porque al final, yo creo que al final todo el mundo se cometen siempre los mismos errores. Tampoco hay mucho error posible, ¿sabes? O sea, no se me ocurre qué decir. Si vas a montar una empresa con socios, pues esto es un consejo básico de familia. Pues los socios. Dejar todo muy claro con los socios porque luego vienen las dificultades. Al principio todo es muy bonito, todos colaboramos, todo está clarísimo y todos vamos a participar y todos vamos a trabajar muchísimo, hasta que llega el momento que hay que trabajar y hay que cobrar y entonces ahí es donde vienen las diferencias. Entonces, cuanto más claro lo dejes, incluso en un documento privado entre... ¿Un acuerdo de socios? Sí, un acuerdo de socios, pues que quede clarísimo quién va a trabajar, quién no va a trabajar, cómo se va a trabajar, cómo se va a cobrar, o si se va a cobrar o no se va a cobrar, o si se va a hablar dentro de 3 meses de lo que se va a hacer. Porque es verdad que en la mayoría de los negocios uno de los factores más negativos a la larga son los problemas con los socios. Incluso cuando son familia también ahí casi son más duros, más difíciles luego de... una vez enquistados, de solucionarlo. Claro, así si tienes un acuerdo firmado, con eso al final se puede reclamar, ¿no? Es decir... Más que nada por poderlo reclamar, es porque las cosas estén claras. El problema es que pues dijimos o no dijimos, o no, pues no dijimos ni dejamos de decir, aquí pone esto y esto es lo que hay. ¿Sabes? Es más que una vez esté claro, esté absolutamente claros todos los puntos. O sea, principalmente el tema de quién se va a dedicar al negocio, cómo se van a dedicar al negocio y cómo se va a cobrar y si se va a cobrar o cómo no se va a cobrar y cuándo se va a revisar este tema. Porque claro, una cosa es la perspectiva que se tenga del negocio y otra cosa es la realidad del negocio, una vez que avanza. Uh-huh. Caso de duda es mucho más factible. Un autónomo pues tiene muchas menos posibilidades de confundirse o de meter la pata en este sentido porque está clarísimo que tiene que trabajar para él. Así es. ¿Tenéis alguna pregunta más? También la podéis hacer aplicado a vuestro proyecto en concreto, no hay ningún problema. O cualquier otra cosa que se os ocurra de laboral que tengáis pendiente o... De SEPE no me preguntéis, que ya sé que no cogen el teléfono. Tenemos una pregunta, Conchi. A ver, dime.
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene montar una asociación cultural frente a una SL? ¿Es legal funcionar con una asociación como si fuera una empresa? Se entiende que una asociación no tiene ánimo de lucro. Entiendo que no hay beneficio. ¿Es legal? Sí, si no tiene ánimo de lucro. Los trabajadores de una asociación cultural están de alta, pueden estar de alta legalmente, hacer sus cotizaciones, cobrar su salario y luego la asociación pues funciona prácticamente como una empresa, aunque claro, si no tiene, el tema de las asociaciones es que no tienen ánimo de lucro, ese es el tema, que no tienen que tener beneficios. Pero bueno, hay muchas SLs que no dan beneficios en sí. Hay muchos proyectos, cosas públicas, que te piden, o sea, que no dejan acceder a las asociaciones culturales. O sea, quiero decir, conozco casos de asociaciones culturales que se han transformado en sociedades porque como asociación cultural no pueden acceder a concursos y a proyectos. Esa es el tema por la que mucha gente tiene una SL. Luego, de cara, por ejemplo, a si necesitas financiación, pues en un banco no miran igual una asociación cultural que una SL. Todo depende del tipo de actividad que vayas a realizar. Hay asociaciones culturales que llevan muchos años trabajando, que tienen bastantes trabajadores y funcionan como asociaciones culturales perfectamente. ¿Se entiende que no tiene... Conchi. Sí, dime. Esta no la entiendo muy bien. A ver si tú... Si me contrata una editorial extranjera y el pago serán regalías por mis libros vendidos, ¿qué trámites debo hacer en España al respecto? No sé qué son regalías. Yo tampoco. A ver si nos lo puedes explicar un poquito más la persona que nos ha escrito. Principalmente, lo que hace falta saber es si la empresa extranjera te contrata a título por cuenta ajena, te contrata en España o en el país de la empresa extranjera. Si te contrata porque tú eres autónomo y le vas a facturar, pues entiendo que tú le harás una factura y dependerá si pertenece a la Comunidad Económica Europea o no, te facturarás de una manera o de otras. Ya nos ha escrito lo que significa regalías, es una comisión por cada libro vendido. Pues desconozco. Una empresa extranjera pertenece a la Comunidad Económica Europea. Sí. Vale. Pues si esperáis 2 minutos, hago una consulta al compañero que lo tengo al lado, que es de fiscal, y le pregunto si va directamente a renta o porque estamos hablando de los honorarios en sí, entiendo, no de la contratación como tal. Pregunto. En un principio hablaba por la comisión de cada libro vendido y de los trámites que debía hacer en España al respecto. Vale. 2 minutos y hago la consulta y os digo, ¿vale? Como tenemos tiempo, 1 minuto, ¿vale? Venga, muy bien. Bueno, me dice el compañero fiscalista que si es una cosa puntual,
se mete directamente en renta. Cuando haces la declaración de la renta, directamente en la renta. Si es algo constante, entonces deberías darte de alta de autónomos y hacerles una factura sin IVA a la empresa que es de la Comunidad Económica Europea. Comenta que el contrato es por cuenta ajena. ¿El qué? Comenta que el contrato es por cuenta ajena. Pero claro, si es por cuenta ajena, te tienen que hacer una nómina en el régimen general español. Si es por cuenta ajena en el régimen laboral que sea del país que sea la empresa, pues tendrá que ir con la legislación de esa empresa y luego declarar aquí los ingresos en renta. Se declararían en renta como un trabajo normal. Sí, claro, se declararían en renta los ingresos de esa empresa si él vive en España y reúne los requisitos para contribuir aquí, tiene que pagar aquí. Te dejan la opción, cuando es trabajador por cuenta ajena y trabajas en una empresa de la Comunidad Económica Europea, y te dejan la opción de tributar en tu país o en el otro. Entonces, claro, para que no haya doble imposición, para que no pagues en los dos países. Vale, perfecto, le ha quedado claro, sí. Él tendría que ver si le interesa más tributar en el país de donde le han dado de alta o en España. Vale, perfecto. Siempre y cuando lo tenga clarísimo que por sus condiciones de vida y tal tenga que tributar en un país determinado. Perfecto, pone que entendido, muy bien. Vale, pues me alegro. Esto ya es más complicado. Sí. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna pregunta. No obstante, Conchi ha puesto en la primera página el correo electrónico, pero si no, ahora os lo repite por si tenéis alguna duda a posteriori o queréis contactar con ella ya a nivel personal. Sí, no hay ningún problema. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta o alguna duda que se le haya quedado, que se le ocurra después, ese es mi correo. Podéis preguntarme, podéis hacerme alguna pregunta sobre la cuestión, algo que se os ocurra, que se os haya olvidado, que se os haya pasado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Conchi, por las explicaciones. Ha sido todo muy práctico. Ha habido cabida para que cada uno hiciese las preguntas más necesarias para sus proyectos. Gracias. Y a todos vosotros os emplazo a la semana que viene, el lunes que viene, en la última sesión ya del ciclo en Precultura. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Habéis sido muy buenos con las preguntas. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.